Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Sotre capítulo 1107. El tercer mundo, Pat Source traductor. En Ye Translations editor. En Ye Translations. ¿Vas a enseñarnos eso? Brian miró a Supin con una sorpresa extrema en sus ojos después de escuchar lo que dijo este último. Sospechó que Supin estaba bromeando. Aunque no estaba seguro, porque Supin no estaba sonriendo. Brian de repente sintió que Supin lo decía en serio por la forma en que lo miró. ¿Existen realmente tales personas en este mundo? Brian había sido famoso en el espacio desde hace decenas de miles de años, y también lo respaldaba un experto en celestiales Date. Sin embargo, nunca había oído hablar de la posibilidad de cultivar un segundo mundo pequeño. Tenía que ser una técnica secreta sin paralelo, una que nunca antes se había utilizado en el universo. Eso también significaba que Supin era único. Había mostrado un poder que nadie más tenía. En términos de perfección del camino, Supin no era tan bueno como él. Después de todo, había cultivado durante demasiados años más que Supin. Su acumulación fue mucho mayor. Sin embargo, Supin lo había reprimido con sus pequeños mundos duales. La mejora de un camino perfecto supremo no fue tan significativa como la de un nuevo mundo pequeño. Todavía lo estoy considerando. Supin asintió. Aunque la técnica secreta era poderosa, el proceso de cultivo era muy exigente. Entonces, incluso si publicitaba la técnica, dependía de la suerte y las habilidades de una persona si podía o no tener éxito. Él siempre pensó que muchas técnicas eventualmente se perdían porque aquellos que las conocían temían que no les traería ningún bien si se las impartían a otros. De hecho, ha habido muchos casos sangrientos en los que los maestros fueron asesinados por discípulos. Sin embargo, esta técnica era diferente. No todos los que lo aprendieron tendrían éxito en el camino de la cultivación. Esa fue también la razón por la cual el Even Path Institute no lo consideró como una técnica definitiva. Los nuevos estudiantes tendrían acceso rápidamente a la técnica. No tenían que demostrar su aptitud o hacer contribuciones para aprender la técnica, porque la técnica era exigente en sí misma. 3. Supin ya era uno de los mejores Star-Lords de todo el universo. En ese momento nadie podría superarlo, incluso si compartiera la técnica secreta. Además, era mucho más fácil para él practicar la técnica con la ayuda de los sitios de cultivo del sistema. 2. Brian estaba intrigado. No habría perdido tan miserablemente en la batalla contra Supin si hubiera conocido la técnica y condensado un segundo mundo propio. Si realmente me enseñas la técnica, te juro que nunca seré tu enemigo. Dijo Brian mientras miraba a Supin. Supin lo miró y respondió. ¿De qué estás hablando? ¿Estás diciendo que serás mi enemigo si no te lo enseño? Bueno, no exactamente. Brian negó rápidamente con la cabeza. No quería que lo mataran todavía. Supin se rió entre dientes y dijo. Está bien, trata tus heridas. Luego cerró la barrera y comenzó su cultivo. Brian miró la barrera cerrada de Supin con ojos brillantes, pero luego suspiró un buen rato. Ya sea que Supin lo dijera en serio o no, la batalla de ese día fue una revelación para él. Esa técnica sin precedentes sería expuesta tarde o temprano. No podía mantenerse en secreto para siempre, incluso si Supin lo mataba. Anuncios de Put Future. El universo entero probablemente se sorprendería una vez que Supin lanzara la técnica de cultivo, incluidos los 12 celestiales y los santos que vivían en el planeta primitivo. Esta técnica de cultivo ha mejorado aún más el límite superior de los Star-Lords. Los futuros Star-Lords serán aún más fuertes y terroríficos. Brian pensó rápidamente en las implicaciones y tenía sentimientos encontrados al respecto. Había oído hablar de la catástrofe del universo en el pasado, pero no conocía los detalles. Sí, Supin realmente hizo eso para resistir la catástrofe universal, entonces estaría haciendo un gran favor a todos los seres humanos. Dentro de las barreras. Supin estaba sentado dentro del escudo. Disminuyó la velocidad del tiempo a su alrededor en 100 veces, que era la velocidad mínima que podía manejar sin afectar su cultivo. 1. Después de eso, Supin sacó el botín que había encontrado. El botín incluía todo tipo de cosas, incluidas muchas piezas de lencería. Supin quemó todas esas cosas inútiles. 2. Supin encontró muchos elixires de cultivo entre los artículos. Todos los que habían muerto eran miembros superiores de sus fuerzas. Supin estaba bastante sorprendido por la cantidad de bienes que encontró, que fácilmente podrían usarse para comprar docenas de galaxias. Algunas de las medicinas eran extremadamente raras.
También lo sabía para pulir el cuerpo, algunos para mejorar el poder de comprensión y otros para mascotas. Su Ping tenía una gran necesidad de energía. Apiló todas las medicinas frente a él y se las comió todas. 1. Necesitaba energía para condensar la octava pintura astral y el tercer mundo pequeño. A pesar de que había almacenado mucha energía, no era suficiente para sus objetivos. Voy a establecer primero un tercer mundo pequeño y luego cultivar la octava pintura astral. Su Ping rápidamente hizo un plan. Aún no había construido un tercer mundo pequeño con la ley de la fuente. Era una buena oportunidad para el cultivo. El tiempo voló. Su Ping comió las medicinas una tras otra. Su cuerpo emitía un calor aterrador, como un vapor. Esa fue la energía desbordante que su cuerpo no pudo absorber a tiempo. Detrás de la espalda de Su Ping, dos pequeños mundos aparecieron y florecieron como lotos rojos. Su Ping hundió su conciencia en los pequeños mundos. Condensar los pequeños mundos dobles fue bastante arduo. No fue fácil captar el camino de la ilusión, y fue igualmente difícil integrar los dos pequeños mundos. Afortunadamente, ya había dominado el método para fusionar los dos pequeños mundos. Sería mucho más fácil condensar el tercer mundo pequeño ya que había encontrado la ley del origen. Solo necesitaba incrustar sus núcleos más y más profundamente. Pequeños mundos triples son lo que el maestro de Leaven Path Institute es capaz de hacer. Sin embargo, no todos los mundos pequeños triples son igualmente poderosos. Según ese maestro, el mío debería ser muy poderoso. Después de todo, cada pequeño mundo está cerca de los límites. Los ojos de Su Ping brillaron. Su mente dirigió el poder de su cuerpo y lo envió hacia su pequeño mundo, mientras creaba la forma del tercer pequeño mundo. Con la ley del origen como núcleo y su poder como contenido, algo nuevo estaba tomando forma. Su Ping tuvo que transmitir energía constantemente en el proceso. Afortunadamente, una gran cantidad de medicamentos se amontonaron frente a él. Reconoció a la mayoría de ellos. Podía identificar los alimentos fácilmente con la enciclopedia de alimentos para mascotas que había adquirido del sistema. Encontré la ley de origen del mundo fuente para el tercer mundo pequeño. ¿Dónde puedo encontrar el camino para el cuarto mundo pequeño? 4. Debería hacer otra visita al mundo de la fuente cuando tenga algo de tiempo libre. Hay innumerables caminos en el interior. Me pregunto si puedo encontrar un camino que no existe en el universo. Los ojos de Su Ping brillaron. Sin embargo, no tenía muchas esperanzas al respecto. Simplemente quería probar suerte. Si encontró caminos desconocidos en el mundo de origen, tal vez no sería tan difícil condensar múltiples mundos pequeños. Anuncios de Put Future. Solo había que captar un camino perfecto. Entonces, cualquiera podría probar suerte en el mundo de la fuente y encontrar más caminos para condensar pequeños mundos. Por otro lado, personas como el hermano menor Qianou han sido famosas durante mucho tiempo. Y, sin embargo, solo conocen uno o dos caminos más que yo. Eso es extraño. También tienen acceso al mundo de la fuente. Debería haber sido bastante fácil para ellos comprender completamente otros caminos. 2. Los ojos de Su Ping brillaron. Pensó en preguntarle a Brian cuándo terminaría la reclusión. El tiempo voló. El tercer mundo pequeño de Su Ping finalmente tomó forma después de tener casi 10 medicinas preciosas. Lo llamó el mundo de la fuente del camino. Había nombrado al mundo por el lugar donde lo encontró. El primer mundo pequeño fue el mundo del poder astral, el segundo mundo pequeño fue el mundo ilusorio, y el tercero era ahora el mundo de la fuente del camino. El núcleo se fundió e incrustó, y Path Source World pronto se combinó con sus mundos dobles. Los pequeños mundos triples fueron finalmente integrados. Su poder estaba conectado y un aura aterradora comenzó a emanar de Su Ping. El aura no se filtró, gracias al bloqueo del escudo y las barreras, pero Su Ping pudo sentir los asombrosos cambios dentro de su cuerpo. Su fuerza de voluntad había mejorado significativamente y sus océanos astrales también se expandieron. Era al menos 10 veces más fuerte. ¿Es este el poder de tener mundos pequeños triples? Siento que puedo ver el sexto espacio e incluso sentir el séptimo espacio. Su Ping se sorprendió. Sintió que estaba lleno de poder. Si repetía su encuentro con Brian nuevamente, de alguna manera se sentía capaz de cortar todos sus caminos con nada más que el poder mundial que liberaba. Tomó un respiro profundo. Alivió el poder creciente dentro de su cuerpo, luego miró sus pequeños mundos triples, que se superponían y florecían. El Path Source World estaba en la parte superior. Muchos caminos volaban como dragones por dentro. Los caminos perfectos eran los más llamativos de todos. Siento que los caminos están muy activos en el mundo de la fuente del camino. Parece que el camino de origen es muy íntimo con muchas leyes. Los ojos de Su Ping brillaron. 1.
Tenía la sensación de que esos caminos estaban vivos. Tal vez eran formas de vida que los seres humanos no podían entender ni definir. Después de observarlos por un momento, Suping miró hacia otro lado y miró la hora. Había estado entrenando en reclusión durante 21 días, pero solo habían pasado un par de horas gracias a la ralentización del tiempo. Suping continuó consumiendo medicamentos. El poder puro fluyó en su cuerpo, llenando sus océanos astrales expandidos. Dirigió el poder a las profundidades de su cuerpo y condensó más estrellas. De vuelta en el mundo de la fuente, había cultivado suficientes caminos para condensar las 72 estrellas. Más estrellas comenzaron a aparecer en su cuerpo cuando las medicinas desaparecieron en la boca de Suping. Cada estrella contenía una ley totalmente dominada. Suping trató de incrustar el camino perfecto del fuego en uno, solo para descubrir que la estrella condensada era más grande y más brillante. Tal vez cuando comprenda suficientes leyes perfectas, podré remodelar la octava pintura astral y luego reemplazarlas todas con caminos perfectos. Pensó Suping. 3. Condensar estrellas con leyes totalmente dominadas era solo el requisito mínimo de la octava pintura astral. Pero ese no era el límite superior. Me pregunto qué tipo de cambio traerá la octava pintura astral cuando esté completa. Los ojos de Suping brillaron. Esperaba con ansias el resultado. Sotre capítulo 1108. Área central. Traductor. NYE Translations Editor. NYE Translations. Por cada nueva estrella que condensó, Suping se volvió un 10% más fuerte. Había cada vez menos medicamentos frente a Suping, hasta que se los comieron todos. Suping abrió los ojos después de su sesión de cultivo. Estaba bastante atónito al ver que todas las medicinas saqueadas habían sido consumidas. Se fueron. Suping se quedó sin palabras. Esos medicamentos podrían haber levantado a una docena de los mejores Star Lords, pero se terminaron tan rápido. 67, necesito 5 más. Esto es incómodo. ¿Debería simplemente matar a Brian? Suping se rascó la barbilla y consideró. Fuera de la barrera, Brian estaba descansando. Había ralentizado el tiempo y lo estaba aprovechando al máximo para curar sus heridas. Su recuperación fue casi completa, pero todavía había algunas lesiones internas que tendría que pedirle a otra persona que las tratara. Pero en general, su condición ya era estable y era capaz de luchar de nuevo. De repente, Brian se sintió incómodo, como si le fuera a ocurrir algún tipo de desastre. Tos. ¿Qué está pasando? Brian abrió los ojos confundido. Miró a su alrededor con atención. Personas tan fuertes como él no tendrían esos sentimientos sin razón. Tal vez alguien se estaba acercando sigilosamente a él. Tuvo la misma sensación cuando Suping y Shua y Qianou lo emboscaron. Por eso había sido capaz de evitar su ataque. Observó los alrededores, pero no vio nada malo. La sensación de aprensión se había ido, pero todavía se sentía conmocionado y sospechoso. Luego, vio que las barreras a su lado se habían aflojado y Suping salió. Brian inmediatamente dejó de descansar en reclusión. Estaba a punto de contarle a Suping lo que sentía, pero luego se le puso el pelo de punta en el momento en que vio a Suping. Tal vez fue una ilusión, pero sintió que estaba viendo una bestia feroz. Suping mostró una presión tan fuerte que parecía un gigante andante. Inmediatamente ocultó su aura con ojos brillantes una vez que notó la expresión de Brian. Todavía no podía controlar su propia fuerza después de salir de su reclusión. ¿Has recuperado? Preguntó Suping. Brian salió de su estupor. Estaba un poco sorprendido y sospechoso. Sin lugar a dudas, ese joven había mejorado significativamente nuevamente gracias a su reciente reclusión. ¿No llegó antes a su cuello de botella? ¿Es posible que haya captado un nuevo camino perfecto? Él no preguntó. Aunque Suping ya no pensaba en matarlo, prefería no arriesgarse haciendo preguntas inapropiadas. Básicamente, respondió Brian. Suping asintió. Han pasado 3 días. Falta medio mes. Es hora de moverse. Brian estaba alarmado. Asintió levemente y dijo. Haré todo lo posible para ayudarte si me necesitan. Bueno. Suping convocó instantáneamente al pequeño esqueleto y al sabueso del dragón oscuro. Luego sacó su escudo, en caso de que alguien lo atacara. Eventualmente, borró todos los rastros a su alrededor. Vamos. Suping usó Voidwalker, luego llevó a Brian a la cordillera. Brian aún tenía que dominar el camino del espacio. Tenía su técnica única de movimiento corporal, pero no era tan rápida y conveniente como Voidwalker. Solo el camino perfecto del espacio podría superar a Voidwalker en términos de velocidad. Después de todo, era una técnica que incluso los celestiales usarían. Sin duda fue efectivo. ¿Tienes pistas con respecto a las otras zonas estelares? No. Brian negó con la cabeza.
Luego, pensó por un momento y dijo. Prometí mi lealtad a Xuemei, un experto en el estado celestial. Me ofreció el último tesoro, un mapa del continente central y algunos consejos. Eso es todo. Supin asintió. Él había recibido las mismas cosas. Parecía que no había mucho que los celestiales pudieran hacer en la prueba. Pero sus esfuerzos probablemente fueron suficientes. Te has cultivado durante mucho tiempo. Debes haber captado caminos perfectos hace mucho tiempo, ¿no es así? Preguntó Supin de nuevo. Brian asintió y de repente se sonrojó. Dominé un camino perfecto hace 50.000 años, cuando tu hermano menor Shua Qiano aún no era ni un huevo. Supin se quedó sin palabras. No sabía cómo discutir con eso. Entonces, ¿cómo es que solo has captado unos pocos caminos en tanto tiempo? 1. Supin hizo la pregunta que lo había estado comiendo. Si tienes un camino perfecto, deberías poder ingresar al mundo de la fuente, donde puedes captar más caminos incluso más rápido. Deberías haber captado todos los caminos perfectamente en los últimos 50.000 años. Brian estaba atónito por el interrogatorio. Miró a Supin con una expresión extraña. Eso es cierto. Sin embargo, The Source World no es el lugar más seguro del mundo. ¿Eh? Supin estaba aturdido. De repente recordó el dedo que lo mató y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Hay criaturas antiguas en el mundo origen. Ni siquiera los celestiales irían allí casualmente. Solo puedes llegar a ese lugar si tienes la piedra especial Eavenpat. De lo contrario, seguramente serás borrado en el momento en que las criaturas antiguas te noten. Brian asumió que Supin era un cultivador demasiado joven para conocer los peligros del mundo origen. Sin embargo, Supin ya había dominado dos caminos perfectos, a saber, el camino del fuego y el camino del caos 4. Sin embargo, no se encontró con las criaturas antiguas en el mundo origen. ¿Fue uno de los perros afortunados? 3. Supin asintió levemente. Ya se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Había guardias en el mundo de la fuente. No podía entrar fácilmente, incluso si tuviera un camino perfecto. No se habría atrevido a ir allí sin el sistema. Cada vez que moría allí, los puntos de energía necesarios para la resurrección eran increíblemente grandes. Sin embargo, con mucho gusto pagaría el costo porque el entrenamiento allí fue muy efectivo. 1. ¿Qué es la piedra del camino del cielo? Preguntó Supin de nuevo. Yo soy una piedra especial en el universo que contiene un poder único que se asemeja al de las tribulaciones celestiales. Te ayuda a esconderte en el mundo de la fuente. Sin embargo, tales piedras son extremadamente raras. Incluso los celestiales tienen solo algunos de ellos. Además, el poder de las piedras se desvanece muy rápido. Anuncios de Put Future. Imposible guardarlos, confesó Brian. Supin estaba muy iluminado. Había pasado por demasiadas tribulaciones celestiales en los sitios de cultivo, por lo que podía emular su aura, lo que los ayudó a escapar de la atención de los guardianes después de que ingresó al mundo origen desde la divinidad arcaica. En cuanto a los demás, tenían que contar con Eavenpat Stone. 1. Después de todo, no todos tuvieron el privilegio de experimentar cientos de tribulaciones celestiales y examinarlas cuidadosamente. El sistema es realmente genial. Supin comentó en su corazón. 1. El viaje fue bastante aburrido. Ninguno de los dos era realmente hablador, por lo que simplemente permanecieron en silencio. Evitaron a las bestias en el camino, ya que la caza no tenía sentido y solo era una pérdida de tiempo. Se movieron a lo largo del borde del continente y finalmente llegaron al punto de encuentro de otra rama del continente 2 días después. Por desgracia, el lugar ya estaba vacío y las auras estaban cubiertas. Parece que las personas de otros continentes se han ido a otras regiones. Supin se detuvo con ojos brillantes. Podemos esperar en el área central, sugirió Brian. Supin asintió. Eso era lo único que podían hacer. Algunas de las personas de los otros 11 continentes posiblemente estaban buscando otros candidatos, y algunos podrían estar buscando la clave como lo estaba Brian. Pero de cualquier manera, eventualmente llegarían al área central. Es decir, a menos que alguien haya encontrado la llave por adelantado y se haya escondido en algún lugar. El área central será el campo de batalla final. Brian parecía haberse dado cuenta de algo en ese momento. Él dijo. La señora Xuemei me dijo que el continente central se reducirá con el paso del tiempo. Sus bordes colapsarán en el vacío. Cualquiera que se esconda por el borde caerá al vacío. Hay bestias feroces que los celestiales enviaron al vacío. No están restringidos por las reglas del continente. Cualquiera que caiga allí seguramente morirá. Este ensayo tiene que ver con la detección y el filtrado.
Los celestiales no permitirán que progrese ningún perro afortunado. El campo de batalla final será el área central. ¿En serio? Supin quedó atónito por la noticia contada por Brian. Realmente no había escuchado sobre el asunto cuando habló con su maestro. Brian confirmó algo al notar la cara de duda de Supin. Él dijo que sí. Pensé que lo sabías. Pero parece que tu maestro no te dijo eso. La expresión de Supin sufrió un ligero cambio. No creía que Brian le estuviera mintiendo. Era innecesario. Pero, ¿por qué su maestro le mantuvo en secreto tales asuntos? Si otro celestial reveló la información, su maestro también podría haberlo hecho. Es posible que mi maestro no lo haya mantenido en secreto y solo se lo haya contado al hermano menor Qianou. Supin de repente pensó en la posibilidad. Pero inmediatamente volvió a fruncir el ceño. ¿Por qué su amo los trató de manera diferente y ocultó información a los demás? Incluso si mi maestro quisiera que el hermano menor Qianou obtuviera el legado y pensara que solo éramos ayudantes, no debería haberlo hecho. ¿Ya éramos vistos como peones destinados al abandono? Los ojos de Supin brillaron. Todo el asunto podría ser explicable, si fueran considerados peones. No es de extrañar que el hermano menor Qianou le preguntara si su maestro sabía o no de su habilidad de combate. Tal vez, su hermano menor ya sabía que solo eran ayudantes para ayudar a Qianou a ganar el legado. ¿Mi maestro me abandonó porque pensó que era demasiado débil? O tal vez, mi maestro estaba atento al sistema que no podía ver. Los ojos de Supin brillaron. Pensó que ambas opciones podrían ser la razón. De repente sintió algo de dolor. Aunque no había hablado mucho con su maestro, este último realmente se había entrenado bien. El anciano Ian, la mascota de su maestro, le había enseñado personalmente y le había dedicado todos los recursos posibles sin escatimar en costos. Tal vez su maestro había sido sincero en ese entonces. Sin embargo, el legado del estado celestial hizo que todo fuera diferente. Los expertos celestiales también competían entre sí, por lo que, naturalmente, figuras triviales como él eventualmente serían sacrificadas cuando los peces gordos intercambiaran golpes. Parece que la posibilidad de que surja un nuevo experto celestial realmente cambiará el paradigma del universo. Sin embargo, no importa quién gane el legado al final, habrá un nuevo experto celestial para toda la humanidad, ¿verdad? A Supin le resultó difícil de entender. ¿La oportunidad de convertirse en un celestial es realmente tan preciosa? Si una catástrofe estuviera a punto de sucederle al universo, ¿no debería todo genio ser un precioso guerrero en el futuro? Supin no pudo entenderlo. Tal vez hubo un malentendido. Tal vez solo estaba pensando demasiado. Su expresión cambió rápidamente, lo que asustó a Brian. El hombre pensó que había hablado mal. Simpatizaba con Supin. Él también se habría sentido incómodo si su maestro le hubiera contado la información exclusivamente a otra persona. Además, Supin era un genio aún mayor que Shua y Qianou. Parecía que ni siquiera Shen Wan estaba al tanto de eso. Después de todo, Supin había mencionado que Shen Wan no le enseñó cómo condensar mundos pequeños dobles. Shen Wan probablemente habría impedido que Supin participara en el juicio después de evaluar la verdadera fuerza de Supin. A los ojos de Brian, incluso sin el legado, Supin aún habría podido ingresar al estado celestial con sus propias capacidades. ¿Cuál de los 12 celestiales en el universo había logrado los logros de Supin en el estado estelar? Brian no era un idiota que acababa de cultivarse durante un par de años. Había sido un Star-Lord durante decenas de miles de años. Él sabía de muchos grandes eventos del universo. Además, gracias a las fuerzas que lo respaldaban, también estaba al tanto de muchos secretos. Sacrificar a los Star-Lords que han nacido en los últimos 100.000 años y ganar el favor de un nuevo experto celestial. Supin respiró hondo. Tal vez Celestials no había visto un nuevo miembro en 100.000 años. Fue un trato justo sacrificar a todos los Star-Lords por una calificación. Supin apretó el puño y dijo: si los celestiales quieren que nos maltratemos unos a otros en el área central al reducir el continente, probemos suerte allí. Brian miró a Supin. No tenía idea de lo que estaba en la mente de Supin, pero ya estaban en el mismo barco. No tenía retirada. Además, había decidido seguir adelante. No pensó que perdería ante nadie excepto Supin, siempre que no usaran el Tesoro Supremo. Bueno. Brian asintió. Anuncios de Put Future. Supin se movió inmediatamente hacia el centro del continente central. Mediodía después, Supin se encontró con un Star-Lord que estaba escondido, pero el tipo estaba realmente débil. Supin no lo atacó después de detectarlo. Dado que el continente se estaba encogiendo, aquellos que habían ganado los cielos eventualmente se dirigirían al área central.
Entonces, los mediocres Star-Lords perderían la llave, incluso si tuvieran la suerte de encontrarla. El Star-Lord se sorprendió bastante al descubrir que Suping lo perdonaría. Una vez que Suping se estaba yendo, se armó de valor y preguntó el nombre de Suping. Este último no lo consideró gran cosa. Dejó su nombre y se fue enseguida. Suping se encontró con algunos Star-Lords más en el camino. Todos eran relativamente débiles. Habían escapado de los discípulos de los celestiales de sus zonas estelares durante el caos. Suping los interrogó. No obtuvo mucha inteligencia útil, así que simplemente les permitió irse. 2 días después, Suping llegó al centro del continente. Concluyó que efectivamente era el centro, según la cobertura del continente que recordaba y la distancia de sus viajes. Suping se sentó en una colina y preguntó. ¿Shue Mei mencionó lo pequeño que se volvería el continente con el tiempo? Brian asintió. Más pequeño que una rama del continente. Será del tamaño de un planeta de nivel 3. Incluso si nuestros sentidos se debilitan aquí, aún será posible detectar toda el área. Entonces, serán los aliados y los tesoros definitivos las fichas que importen. Continuó. Iba a encontrar la llave, ver a los demás pelear y eventualmente aprovechar la situación. Suping lo miró. Teniendo en cuenta la bandera dorada del tipo, nadie se habría atrevido a atacarlo hasta el último momento. Además, se convertiría en una gran amenaza para los demás si hiciera otros aliados. Mediodía después, Suping y Brian se despertaron de su meditación. Abrieron los ojos y se miraron, ambos dándose cuenta de lo que estaban pensando. Estamos rodeados, susurró Brian. 1. Suping asintió y se levantó. Miró a su alrededor y dijo en voz alta. ¿De qué zona estelar son, amigos míos? En lugar de actuar en tanto secreto, ¿por qué no salir y reunirse? Su voz resonó en el valle en el que se encontraban. No había nada más que silencio. Los ojos de Suping estaban fríos cuando reunió una hoja de llamas abrasadoras en su mano, para abrir repentinamente el vacío. Hubo un boom, luego el vacío se vino abajo. El Star-Lord escondido perdió la calma y salió corriendo. Para entonces, algunas personas se rebelaron en otro lugar, pero todavía había otras personas que se escondían, como si pensaran que Suping no las detectaría. Perfecto camino de fuego. Todos los Star-Lords estaban bastante alarmados al ver la espada de la ley en la mano de Suping. Algunos de ellos reconocieron a Brian, razón por la cual no actuaron de manera imprudente. Él es Brian de Bloody Shadow Star Zone. Ha sido famoso en el universo durante decenas de miles de años. Lo conocí una vez en el pasado. No sabía que solo quedaban 2 personas en Bloody Shadow Star Zone. Esos Star-Lords susurraron entre ellos. Alguien estaba en estado de shock después de reconocer a Suping en ese momento. Suping era de Golden Star Zone y era discípulo de Shen Wan. ¿Por qué estaba junto con Brian de Bloody Shadow Star Zone? ¿Suping había sido domesticado por Brian? Algunos de ustedes todavía se esconden, mis amigos. ¿Quieres que te obligue a salir? Los ojos de Suping estaban fríos. No planeaba dejar ir a nadie, ya que esas personas tenían intenciones maliciosas. Las personas que aún se escondían en espacios más profundos se dieron cuenta de que Suping ya se había dado cuenta. En lugar de esconderse, simplemente aparecieron. Había más de 30 personas. Rodearon a Suping y Brian. Brian, ha pasado mucho tiempo. Una niña, aparentemente su líder, salió de la multitud. Llevaba una armadura y parecía bastante atractiva con su pelo morado y su piel clara. Miró fríamente a Brian. Se había atrevido a atacar a Brian, aunque conocía su identidad. Estaba claro que ella también era una Star-Lord muy fuerte. Calibei. La expresión de Brian cambió un poco, luego le dijo telepáticamente a Suping. Ella es una Star-Lord que se hizo famosa hace 70.000 años, incluso antes que yo. Luché contra ella una vez y perdí. Yo no era rival para ella en ese entonces. Aún así, han pasado 30.000 años desde entonces. Es difícil decir quién ganará. Los ojos de Suping estaban ligeramente fríos. Otro viejo Star-Lord. Los Star-Lords generalmente no vivían más de 100,000 años. Guarden sus vidas y entregan su último tesoro. Calibei los miró, sin considerar a Suping un gran problema. Estaba un poco sorprendida por el hombre que había captado el camino perfecto del fuego, a pesar de que solo era un guerrero del estado estelar. Pero nada más. Había oído hablar de figuras similares nacidas en el universo más de 100.000 años antes. Sin embargo, el tipo era claramente más tonto que ellos. Dado su talento, en lugar de mantener un perfil bajo y cultivarse, se presentó para competir con todos los seniors presentes. Era demasiado arrogante. Brian estaba bastante enojado. Se burló y dijo, ¿crees que soy el mismo que era hace 30.000 años?
Nunca has tenido tanta mala suerte en las últimas decenas de miles de años. Calibey dijo con indiferencia. No quiero perder el tiempo hablando contigo. Permítanme decirlo de nuevo. Entregar el último tesoro. Puedo perdonarte la vida, todo por el bien de tu arduo trabajo y talento. Brian se burló y dijo. Es así. Por lo mismo de su arduo trabajo, le sugiero que se vaya lo más rápido posible, o no tendrá la oportunidad de hacerlo. Usted debería haber sabido mejor. Sin más preámbulos, Calibey agitó la mano. Ir. Al ver lo confiado que estaba Brian, actuó con orgullo pero sin imprudencia. Mientras estaba parado justo donde estaba, Suping los vio entrar. Luego le dijo a Brian. Son tuyos. Está bien. Puedo retenerlos. Ella es toda tuya, dijo Brian. Tenía mucha confianza en Suping. Ya podía imaginar lo mal que Calibey sería golpeado por este último. 2. Al momento siguiente, Brian simplemente activó su constitución, arrastrando a todos excepto a Calibey a otro punto del tiempo con su ley perfecta. Suping y Calibey se quedaron solos al instante en el campo de batalla. ¿Eh? Calibey levantó las cejas al presenciar la escena. Ella ya había visto la ley perfecta del tiempo de Brian, y pudo llegar al punto del tiempo cuando él estaba peleando. Aún así, ella no hizo eso, porque lo que Brian había hecho era muy extraño. Escuché que también eres un genio. Calibey miró a Suping. Condensaste un mundo pequeño mientras estabas en el estado destino. Nadie más ha hecho eso en los últimos 100.000 años. Incluso captaste un camino perfecto en el estado estelar. De hecho, son genios bien probados e incomparables. Pero no deberías tener. Ven aquí. ¿Porque voy a perder? Suping caminó hacia ella, cruzando decenas de metros con cada paso. Estaba a solo 100 metros de ella en un abrir y cerrar de ojos. Porque vas a morir. Los ojos de Calibey estaban fríos al ver las acciones de su oponente. El hombre era demasiado arrogante y estúpido. Fue lo suficientemente audaz como para entrar en su rango de ataque sin saber de lo que ella era capaz. Estaba pidiendo que lo mataran. Capítulo 1109 Dominación. Traductor. NGE Translations Editor. NGE Translations. Auge. Calibey atacó repentinamente, desatando una fuerza infinita. El tiempo y el espacio a su alrededor se levantaron, y la distancia entre ella y Suping se eliminó. Los dos estaban instantáneamente parados cara a cara. Al momento siguiente, un aura de espada llena de poder destructivo salió disparada. Era el perfecto camino supremo de destrucción. El aura de la espada se estaba desatando con dos dedos estrechos. Parecía a punto de dividir el mundo. Gran espada. Suping comentó y cortó hacia arriba nuevamente. La hoja de fuego estaba envuelta en la ley del caos mientras que también se volvió borrosa. No fue desgastado por el aura destructiva de la espada al final. La hoja de fuego desató un gran poder, cortando instantáneamente el aura de la espada. Luego, avanzó para cortar el hermoso cuello de Calibey. Ella estaba bastante asombrada. Dominar el camino perfecto del fuego era completamente diferente de dominar una ley suprema perfecta. Este último podría ser 10 veces más fuerte que el primero. Sabía que tenía que haber algo inusual en el chico de Star State, de lo contrario, Brian no lo habría dejado solo para tratar con ella. Sin embargo, ella no previó tal situación. Aún así, ¿fue eso lo suficientemente bueno para que él ganara el legado? Estaba siendo demasiado codicioso para su propio bien. Se quedó donde estaba, luego apuntó con el dedo a la hoja de fuego como una punta afilada. La luz brotó instantáneamente de sus dedos, con un aura de envejecimiento y decadencia. La hoja de fuego se desvaneció, ya que fue atravesada por su dedo. El camino de la vitalidad. Suping lo vio. Ya estaba preparado, por lo que instantáneamente lanzó un puñetazo. El aura de ilusión estaba oculta en su puño. Su violento poder divino estalló deslumbrantemente. El desdén brilló en los ojos de Calibey. No sentía ninguna ley suprema perfecta. Parecía que solo había captado una ley suprema. Eso ya era extremadamente notable para alguien en el estado estelar. Sin embargo, eso fue todo. Estallido. Su puño furioso apuntó a romper el dedo de Calibey, que parecía haber sido golpeado por un martillo gigante al contacto. El aura de la espada y el poder en descomposición en la punta de su dedo colapsaron instantáneamente. Calibey cambió su expresión, ahora mostrando furia y conmoción. Luego vio la manifestación de un pequeño mundo en el puño de Suping. No es una proyección, es un pequeño mundo real. Calibey casi lo pierde. ¿Este mocoso de Star State está loco? Esencialmente, estaba dejando que cualquiera apuñalara su corazón al exponer su pequeño mundo. Era como si estuviera tratando de que lo mataran.
Si quieres morir, te concederé tu deseo. Calibey agitó su mano e invocó una espada inusual. No era una espada basada en la ley, sino un tesoro antiguo. Su poder divino ya se había ido y, sin embargo, todavía tenía un aura extraña. Era un semi-artefacto. Fue casi la mitad de un tesoro supremo considerando los demás en el continente central. Se extendió un intenso poder de leyes, que luego cubrió la espada. Luego expandió el aura de la espada y cortó inmediatamente después. Su Ping movió las manos, liberando el último tesoro defensivo. Hubo un ruido, seguido de un estallido de deslumbrante luz dorada. El aura de la espada golpeó el escudo. Ambas leyes perfectas supremas fueron bloqueadas, completamente incapaces de dañar el tesoro supremo. Calibey estaba atónito. Era obvio que no esperaba que Su Ping llevara el último tesoro, en lugar de Brian. Ella sonrió poco después, porque el hombre le estaba entregando tesoros. ¿No sabes que quien use sus cartas de triunfo primero en una batalla está destinado a perder? Susurró Calibey. La luz carmesí surgió mientras ella hablaba. Se parecía a algo así como una espada corta o una daga. Contenía un poder especial, que fue capaz de cortar abruptamente. Su Ping detectó instantáneamente que el escudo estaba zumbando. Lanzó una deslumbrante luz dorada en respuesta al ataque de luz carmesí, contrarrestando el efecto. Un último tesoro defensivo. Calibey se burló. El escudo no fue suficiente para bloquear todos sus ataques. Ella simplemente continuó su ataque. La luz carmesí salió disparada y agitó el vacío. Incluso el espacio y el tiempo estaban siendo cortados. Todo era caótico. Incluso las leyes perfectas serían cortadas. El escudo fuera del cuerpo de Su Ping se puso de pie y continuó emanando una deslumbrante luz dorada. La energía dentro del cuerpo de Su Ping también se estaba consumiendo rápidamente. Además, el tesoro defensivo no bloquearía los ataques. Procedente de la parte trasera, Shen Wang le había dejado el último tesoro a Shuai Qianou para evitar la derrota. Podía usarlo para atacar y matar libremente a sus enemigos. Incluso si sus enemigos tuvieran tesoros finales ofensivos, mientras el tesoro defensivo pudiera resistir, Shuai Qianou aún tendría la oportunidad de matarlos. Su Ping estaba en este momento condensando la ley del caos en una espada para abrirse camino. Las auras de su espada se enfurecieron y Calibey tuvo que defenderse. Voy a romper este caparazón de tortuga. Calibey se enfureció. Rápidamente empuñó la hoja carmesí y cortó, pero el escudo permaneció perfecto. Esto continuaría, a menos que se agotara la energía dentro del cuerpo de Su Ping. Para la ventaja energética de Su Ping, tenía el Chaos Star Chart y la ley de vitalidad que podía reponer sus depósitos. A pesar de que el consumo fue masivo, todavía pudo sostenerlo por un tiempo. Cuanto más luchaba Calibey, más sorprendida se volvía. Los tesoros definitivos estaban conectados a sus dueños y alimentados por ellos. Había usado casi la mitad de su energía para los ataques, pero su Star-State oponente todavía parecía estar bastante a gusto. Esto la dejó con un estado de ánimo bastante sombrío. Incluso se dio cuenta de por qué Brian había dejado a Su Ping allí. Brian había planeado que esa mocosa de Star-State la mantuviera ocupada. Púdrete en el infierno. Calibey no se contuvo más. Movió las manos, sacando instantáneamente un hacha de batalla. El hacha de batalla era considerablemente pesada y tosca. No parecía coincidir con su cuerpo suave y delgado, en absoluto. Sin embargo, pareció más impactante cuando lo agarró con su estrecho brazo. Ella cortó brutalmente. El escudo tembló violentamente. La energía dentro del cuerpo de Su Ping se redujo en un 1%. Otro tesoro definitivo. Su Ping entrecerró los ojos. En efecto. Ninguno de los muchachos que habían ingresado al área central era simple. Tampoco mostró piedad. Instantáneamente invocó la bandera dorada y la expandió, rodeando a Calibey. Calibey entrecerró las pupilas en estado de shock. Podía entender que Su Ping tenía un tesoro supremo. Pero, ¿cómo podría tener dos? ¿Qué pasa con Brian? ¿No estaba cargando un último tesoro? ¿O tal vez, tenían 3 tesoros definitivos en total? Calibey no tuvo mucho tiempo para pensar. Detectó que una gran fuerza de contención procedía de la bandera dorada y ató su hacha de batalla con tanta fuerza que ya no pudo empuñarla. Ella cambió ligeramente su expresión. Ese era un tesoro supresor supremo. Su siguiente movimiento fue una puñalada rápida con su espada carmesí, que dejó algunos rastros vagos con respecto a la bandera dorada. La expresión de Su Ping cambió un poco mientras miraba. La bandera dorada no era como el escudo. A pesar de que tenía una función única, no podía resistir tesoros secretos afilados y agresivos. Romper. Calibey apuñaló de nuevo.
Esta vez, hizo uso del poder de ilusión de su pequeño mundo, de un pequeño mundo púrpura y brillante que apareció en su muñeca, realzándola con múltiples caminos y leyes. Su ping ya no pudo ocultarlo, por lo que rápidamente lanzó un puñetazo. Anuncios de Put Future. Puño de exorcista. La antigua técnica del puño desató una luz deslumbrante. Podría suprimir miles de millones de demonios. Solo había cultivado 3 niveles, pero ya se había acercado a los límites del estado de Star-Lord. Su puño era imparable. Fue tras el hombro de Calibey como una hoja afilada. Calibey entrecerró los ojos y rápidamente giró la muñeca, cortando el puño de Supin con su hoja carmesí. Pero al momento siguiente, el puño de Supin atravesó el vacío y aplastó su hombro aún más rápido. A Calibey le resultó difícil de creer, mientras era golpeado por la enorme fuerza que se sentía como un deslizamiento de tierra. Sintió que un planeta acababa de chocar contra ella. Su cuerpo estaba fuera de su control. De ninguna manera. Calibey se sorprendió mucho. Ella había dominado 2 caminos perfectos, pero Supin la había derribado con un solo golpe. El vacío se retorció cuando Calibey fue arrojado hacia atrás y alguien salió rápidamente. No era otro que Brian, que había corrido a otro punto del tiempo. Brian estaba cubierto de sangre en ese momento, luciendo bastante incómodo. Miró a Calibey, que había sido arrojado, y la bandera dorada que actualmente tenía la forma de un hacha. Entendió fácilmente la situación. No puedo aguantar mucho más. Brian rápidamente corrió hacia Supin. Supin iba a perseguir a su oponente. Estaba bastante sorprendido por la mirada miserable del tipo. ¿Qué pasa con los expertos? Uno de ellos ha captado el camino perfecto del tiempo. 5 han captado una ley suprema cada uno. No puedo resistirme a todos. Brian se sintió bastante humillado. Calibey ni siquiera lo atacó en persona. Sus subordinados fueron suficientes para vencerlo. Ella también lleva 2 tesoros supremos. Brian miró a Calibey con una expresión contorsionada. Había perdido contra la mujer 30.000 años antes. Parecía que estaba otra vez en el lado perdedor. Supin ya no podía permanecer inactivo, dada la situación. Solo aguanta ahí. Terminaré con ella de inmediato. Brian sonrió amargamente, pero no dijo nada. Después de todo, la mujer también tenía 2 tesoros definitivos. Sería difícil derrotarla. Ten cuidado. La mujer puede tener otras cartas de triunfo, dijo Brian, antes de escapar nuevamente al vacío. Varias personas regresaron de un espacio más profundo, justo cuando este último se había dado a la fuga. Miraron a Supin y Calibey con sorpresa. Los últimos tesoros del primero eran particularmente llamativos. Nunca se atrevieron a atacar demasiado imprudentemente porque tenían miedo de los últimos tesoros de Brian. ¿El mocoso de Star State los retuvo todo este tiempo? Jefe, ¿necesita ayuda?, gritó alguien. Mientras contenía su furia, Calibey respondió. Ve a matar a Brian. ¡Excelente! Eso era exactamente lo que esperaban. No tenían tesoros definitivos y ninguno de ellos quería pelear contra Supin. Calibey convocó su energía. Iba a decir algo cuando Supin la atacó nuevamente y la obligó a detenerse. Su ira alcanzó nuevas alturas. Ella desató su constitución. Tatuajes similares a hojas de sauce aparecieron en su frente, que se extendieron aún más por sus mejillas. Su aura surgió como un océano, como si hubiera. Recibió una inyección con una poderosa poción de energía. Su aura surgió como un océano. Un mundo púrpura y encantador apareció detrás de ella, como la luna sobre el océano. La gran constitución escalada. Los ojos de Calibey brillaban. Las estrellas caían en el vacío. Su constitución le permitía atraer el poder de las estrellas, que existían desde hacía mucho tiempo. Podía usar su poder para suprimir cualquier cosa. La perfecta gran ley de escala la rodeaba. Podría encoger o expandir las cosas. También podría fortalecerse a sí misma o debilitar a su enemigo 10 veces. Ese era precisamente el poder de una de las 10 mejores constituciones del universo. La luz de las estrellas se reunía a su alrededor. Supin sintió que estaba cargando hacia un pantano debido a la gran ley de escalada. Se debilitó rápidamente y su fuerza se fue gradualmente. Piérdase. Supin rugió de repente. Hubo un boom, y su pequeño mundo estalló. Su pequeño mundo sombrío y desolado se manifestó detrás de él. Parecía un mundo donde todos gemían desesperadamente. El mundo se elevaba muy levemente, y luego un mundo ilusorio floreció como una flor. La glamorosa escena aturdió a Calibey, quien en ese momento estaba usando su constitución divina. Sus pupilas se dilataron. No podía creer lo que estaba viendo. Mata el cielo. Supin rugió. Reunió su poder divino y formó una espada, luego la llenó con todo el poder dentro del pequeño mundo.
La espada abrió el vacío, destruyendo el espacio y el tiempo. Todas las personas enviadas por Brian a otros puntos en el tiempo se pelearon, incluido el propio Brian. El aura de la espada se hizo con la ley del caos. Era imparable con su abrasadora voluntad de fuego. La mejora del doble mundo pequeño hizo que las leyes de Supin fueran 2 veces más poderosas que las de aquellos que tenían un solo mundo pequeño. Incluso la ley perfecta del caos por sí sola no podía ser contrarrestada por 2 leyes perfectas supremas cuando se fortalecía 2 veces. Era una diferencia cualitativa, como una cerilla contra un trozo de hierro. Bien. Todos los que habían caído del vacío quedaron atónitos. Calibey también salió de su sorpresa. El aura de la espada que se acercaba la estaba sofocando. Ella también era una portadora de espadas, y naturalmente podía decir cuán loco, afilado e imparable era el ataque de espada de Supin. Era indestructible, incluso inevitable. Gran escalado. Calibey tenía piel de gallina por todo el cuerpo. En realidad estaba más tranquila que nunca en un momento tan desesperado. Ella activó su constitución y quemó su esencia. Su pequeño mundo fue rápidamente condensado e infundido en la antigua espada que sostenía. Deslizó el borde de la hoja, llenándola con todo su poder. Una antigua técnica de espada, que se había perdido durante mucho tiempo, brillaba deslumbrante en su mano, haciendo que todos se sintieran como si estuvieran inmersos en un océano de espadas. Incluso su aliento se sentía como si estuviera siendo cortado. La chica que sostenía la espada era como una reina. Era elegante y hermosa. Se enfrentó a la aterradora aura de la espada con un orgullo y una determinación incomparables en su rostro. El siguiente momento. El aura de la espada se había ido, y su sangre salpicó. Calibey fue lanzado hacia atrás. Había una vaga marca en la antigua espada que sostenía. El impacto aterrador le hizo imposible seguir sosteniendo la espada. Nunca había dejado caer su espada en todos sus 70.000 años de cultivo. Pero esta batalla, no pudo sostener el arma que la había acompañado durante años. Su hermoso rostro estaba cubierto de sangre, que fluía de sus ojos, boca y nariz, creando una vista lamentable. Su armadura también estaba manchada de sangre y su hermoso cabello era un desastre. Ella perdió. Todas las personas que perseguían a Brian se sorprendieron más allá de las palabras. Brian, sin embargo, volvió a mirar a Supin. Él ya había presenciado esa escena. Ver los espléndidos mundos superpuestos detrás de la espalda de Supin nuevamente le dio escalofríos, pero no podía apartar la vista. Era como apreciar una maravillosa obra de arte. Se sintió atraído por ello. Wosh. Supin descendió como un demonio, bloqueando la luz frente a Calibey. Cortó con su espada ardiente. El arma era tan poderosa que dejaba ondas en el vacío. Calibey entrecerró los ojos. Quería resistirse, pero la espada estaba justo frente a ella antes de que pudiera levantar el brazo. Entonces, la espada se detuvo justo enfrente de su frente. No fue fácil para ti cultivarte hasta este punto. Tu vida se salvarás y entregas los últimos tesoros, dijo Supin con indiferencia. Su expresión cambió un poco. Ella pensó que la frase sonaba familiar. ¿Cómo lo hiciste? Calibey hizo la pregunta que ella se moría por hacer. Los pequeños mundos dobles detrás de Supin todavía flotaban como una flor de loto que emitía una inmensa presión. Calibey había activado completamente su constitución. Su gran ley de escalado todavía estaba trabajando en Supin al final de su batalla, incluso debilitándolo 20 veces en lugar de 10. Todavía falló en tales circunstancias. Podría haber sido destruida por la espada si no hubiera debilitado el efecto de la ley. Anuncios de Put Future. ¿Quieres aprender? Preguntó Supin con indiferencia. Puedo enseñarte. Calibey estaba atónito. Supin giró la muñeca. Su espada se convirtió en partículas que se fusionaron en su cuerpo. Sus 2 pequeños mundos también desaparecieron gradualmente. Entrega a los últimos tesoros, dijo Supin nuevamente. Calibey tenía una expresión conflictiva mientras cancelaba en silencio sus lazos con sus últimos tesoros. Supin sintió al instante que el hacha de batalla dentro de la bandera dorada había dejado de luchar. Luego invocó la bandera dorada y el hacha de batalla. Al mismo tiempo, también recogió la daga carmesí. Brian se sintió muy aliviado al ver la rendición de Calibey. Temía que lo mataran pronto si la batalla no se detenía. Estaba a la par con Calibey en términos de habilidad de combate. Aún así, había sido herido en el pasado y no sería rival para ellos. 4 tesoros supremos, Supin recogió todos los tesoros supremos. Iba a unir los últimos tesoros ofensivos de Calibey. Ahora tenía 4 artefactos, que era casi la mitad del total disponible. Todos se miraron desconcertados y en estado de shock.
El fracaso de Calibey fue fácilmente eclipsado por los pequeños mundos dobles revelados por Supin. Todos miraron a Supin con una mezcla de sorpresa y sospecha. ¿De qué zona estelar obtuviste el último tesoro? Preguntó Supin. Guijón, de la zona estelar de la Luna Roja. Calibey sabía que ella ya estaba fuera del juego. Ella ya no estaba calificada para competir por la llave, a menos que los mismos cielos le entregaran la llave. Sin embargo, ella era lo suficientemente racional como para saber que no sucedería. Supin asintió. No conocía a la persona, pero siempre podía recordar el nombre. ¿Viniste al área central por la llave o solo por cazar? Preguntó Supin. Calibey no pudo evitar mirar a Supin. Estaba claro que Supin estaba allí para el segundo propósito. Igual que tú, dijo en voz baja. Realmente se sentía deprimida en este momento. Incluso antes de convertirse en cazadora, ya había sido cazada por un guerrero del estado estelar. Sin embargo, no estaba demasiado frustrada, ya que recordó cómo Supin la había derrotado. Definitivamente estaba intrigada por los pequeños mundos de Supin. Ella quería descubrir sus secretos lo más rápido posible. Aún así, ella no estaba dispuesta a actuar demasiado imprudentemente. Ni siquiera podía escapar de Supin ahora que ya no tenía sus últimos tesoros, y mucho menos derrotarlo. En ese caso, te permitiré unirte a nosotros. Robaremos a cualquier recién llegado juntos, dijo Supin. Calibey se quedó sin palabras. Describió esclavizar como reclutar. ¡Qué lengua de plata! Pero no se atrevió a decir nada, ya que había reclutado a sus subordinados exactamente de la misma manera. Simplemente se había convertido en uno de ellos. Supin miró a la gente en la distancia y los ignoró. Se sentó y conversó con Calibey. ¿Tienes alguna información? ¿Hay chicos notables de las otras zonas estelares? ¿Cuántos de ellos son tan fuertes como tú? Obviamente, Calibey aún no estaba acostumbrada a su nuevo papel, pero ya no podía disfrutar de ser la ganadora. Tenía que fingir y mostrarse dócil, aunque se sintiera incómoda. Hasta donde yo sé, solo. Vale la pena prestar atención a 3 personas, a saber, Lin Xiu de Dark Star Zone, Kim Dong-yue de Void Star Zone y Moret de Dome Star Zone. Todos ellos se convirtieron en Star-Lords antes que yo. Tanto Lin Xiu como Moret han sido Star-Lords durante más de 100.000 años. Se dice que ya son capaces de alcanzar el estado ascendente, pero han sido posponiéndolo porque quieren encontrar nuevos caminos poderosos y convertirse en los señores celestiales más fuertes. Supin levantó las cejas. ¿Existen realmente esos locos? Aún así, los admiraba por eso. Él asintió y dijo, bien por ellos. Calibey guardó silencio por un momento. Ella lo miró y dijo, pero no son mucho más fuertes que yo. El peor de los casos tomado en consideración es que han captado las 4 leyes supremas a un perfecto nivel. Es por eso que quería reunir más tesoros definitivos para lidiar con ellos. Solo has dominado 2 leyes, mientras que ellos pueden haber dominado 4. ¿Y sin embargo afirmas que no son mucho más fuertes que tú? Supin la miró extrañado. Calibey se sonrojó y dijo, ese es el peor escenario. Creo que han dominado 3 leyes supremas perfectas en el mejor de los casos. El peor de los casos es el que tiene más probabilidades de ser real, dijo Supin. Calibey instantáneamente decidió dejar de hablar. Ella también era consciente de eso. Por eso había estado esperando encontrar más tesoros definitivos. Limpia esto, Brian. Establezca un punto de tiempo y escondámonos allí, dijo Supin. Brian estaba desconcertado. ¿Cuál es tu plan? Alguien tiene que venir aquí y comprobar la batalla. Esperaremos para pescarlos, dijo Supin. Brian entendió y asintió. Pide ayuda a tus subordinados, agregó Supin. Calibey tenía sentimientos encontrados, pero tuvo que asentir. Poco después, todos escaparon a un punto diferente en el tiempo en la colina. Luego se escondieron en los espacios más profundos y cubrieron sus auras con leyes. Supin borró sus huellas con el camino de la ilusión. Fue apenas posible que cualquiera los detecte. El tiempo pasó. Un día después pasó el otro. Pasó una semana en un abrir y cerrar de ojos. Solo quedaban 10 días para el final del juicio. Supin y los demás que se escondían en los espacios más profundos habían estado prestando atención a su entorno, pero no se encontraron extraños. ¿Todavía no ha llegado nadie de las otras zonas estelares al área central? Brian estaba desconcertado. No tenía sentido. Era imposible que Supin, Calibey y él fueran las únicas 3 personas con la idea de cazar en ese lugar. Las grandes mentes pensaban igual la mayor parte del tiempo. Supin también lo encontró extraño. ¿Es posible que las personas de otras zonas estelares ya hayan luchado entre sí y sean más cautelosas por eso? Preguntó Calibey. Han sido demasiados días.
Algunas de las zonas estelares seguramente ya han sido eliminadas. Brian miró a Suping y dijo, ¿vamos a buscarlas? Tenemos 4 tesoros definitivos en este momento. Incluso si nos encontramos con alguien, debería ser capaz de vencerlos fácilmente. Bueno. Suping estuvo de acuerdo al instante. También estaba cansado de esperar y tenía un mal presentimiento. Decidieron mudarse de inmediato. Brian y otro hombre que había dominado la ley del tiempo los cubrieron. Caminaron en el pasado, para que no fueran detectados fácilmente. Unas horas más tarde, Brian se detuvo de repente y dijo, aquí hay rastros del flujo del tiempo. Alguien cortó el tiempo aquí. Ten cuidado. Puede haber una emboscada, recordó alguien. Suping preguntó, ¿podemos rastrearlos a través del tiempo cambiado? Sí. Brian asintió e instantáneamente activó la ley del tiempo. Luego, todos regresaron a 3 horas antes exactamente en el mismo lugar. Estaban en el mismo lugar, pero en un momento diferente. Estaban viendo cosas diferentes y escuchando rugidos furiosos. 100 personas luchaban caóticamente en una colina más adelante. Una de las personas que peleaban de repente miró en dirección a Suping. Alguien está aquí. Las 2 personas que estaban peleando más intensamente se detuvieron de inmediato y retrocedieron. Miraron a Suping y sus compañeros. Sus expresiones cambiaron cuando vieron a Calibey y Brian. Son Kim Hong-yue y Claudia. Calibey los vio y cambió ligeramente su expresión. Suping levantó las cejas. Uno de ellos estaba entre los participantes que Calibey consideraba sus mayores amenazas. El grupo de personas dejó de pelear gradualmente después de que aparecieran Suping y los demás. Miraron con recelo a los recién llegados. Capítulo 1110. ¿Qué piensas? Traductor. En Ye Translations Editor. En Ye Translations. Calibey. Brian. Son ellos. Están cooperando. Todos fijaron sus ojos en Calibey y Brian, que habían sido famosos Star-Lords durante años. A pesar de que participaron en secreto en el juicio, la noticia aún se filtró. Todas las personas presentes estaban atentas a ellos. Kim Hong-yue y Claudia se miraron y ambos se dieron cuenta de lo que debían hacer. Cooperar era la mejor opción. Primero tenían que acabar con Calibey y Brian primero. Pensar que todavía estaban peleando y tratando de matarse el uno al otro un segundo antes. Pero al segundo siguiente, rápidamente decidieron cooperar. Inmediatamente transmitieron el plan a sus subordinados. Entonces, Kim Hong-yue dijo telepáticamente, yo me ocuparé de Calibey. Cuidarás de Brian. ¿Cómo suena? Bueno. Claudia asintió levemente. Brian una vez fue conocido como el Emperador Brian. Era un Star-Lord famoso, pero ella no le tenía miedo. Era conocida como la Reina del Tiempo. Una vez escuchó que Brian también había captado perfectamente la ley del tiempo. Algunos incluso intentaron compararlos, pero ella pensó que la comparación era degradante. ¿Hay algo extraordinario en la ley perfecta del tiempo? No había muchos Star-Lords que fueran tan fuertes como él, pero él no era el único. Ella era la única conocida como la Reina del Tiempo. Ella era mucho más fuerte que aquellos que habían dominado la ley perfecta del tiempo. Terminemos con esto lo más rápido posible. No perdieron el tiempo atacando una vez que eligieron a sus respectivos oponentes. Dado que su batalla había atraído a Calibey y Brian, también podría atraer a otros. No deberían permanecer allí por mucho tiempo. Aunque no tenían miedo de los líderes de otras zonas estelares, no querían que se aprovecharan de ellos. En efecto. La mejor solución para resolver un conflicto es encontrar un enemigo común para las partes involucradas. Brian miró a las 2 mujeres que cargaban contra él y sonrió. Calibey lo miró. Parece que ya están decididos a quién atacar. ¿Puedes enfrentarte a ambos? No lo creo, a menos que el hermano Su esté dispuesto a prestarme un último tesoro, dijo Brian. Suping había tomado posesión de sus últimos tesoros. No tendría miedo si todavía tuviera su último tesoro. Eso es innecesario. Suping dijo. Ambos están heridos. Déjame cuidar de ellos. Solo ocúpate del resto. Tanto Calibey como Brian suspiraron. Esperaban aprovechar la oportunidad y recuperar sus tesoros. Por desgracia, estaba claro que Suping no era tan estúpido. En cuanto a sus heridas, de hecho, necesitaban recuperación. Pero no fue obra tuya. Ambos se quedaron sin palabras, por lo que permanecieron en silencio después de eso. Estaban ansiosos por ver los pequeños mundos de Suping en acción, con la esperanza de observarlos varias veces más y hacer todo lo posible para comprender su misterios. Morir. Kim Hong-yue agitó su mano. Docenas de los mejores Star-Lords bajo su mando cargaron contra los subordinados de Calibey. Kim Hong-yue simplemente cargó contra Calibey. Tenía el pelo negro y la piel clara.
Una belleza clásica que parecía recién salida de un cuadro. Calibei, he oído hablar mucho de ti. Déjame ver si tu zona estelar ha estado presumiendo de ti por una buena razón, rugió King Yue. Anuncios de Put Future. Calibei frunció los labios. Ella no se habría contenido después de tal afrenta si Su Ping no hubiera tomado su último tesoro. Tu oponente soy yo. Su Ping se acercó y se paró frente a King Yue. King Yue quedó aturdido por un momento al ver que Su Ping era solo un guerrero del estado estelar. Obviamente, no esperaba que alguien con un cultivo tan bajo pudiera colarse en el área central del centro continente. Ella simplemente le gritó sin una pizca de cortesía. ¿De dónde es este mocoso? Vete de aquí. La respuesta de Su Ping fue un puñetazo. Un deslumbrante poder divino estalló en un instante. Su golpe hizo que las piedras cerca de la colina se derrumbaran. King Yue se sorprendió. Ella cambió su expresión. El golpe de Su Ping se mezcló con las leyes del caos y el fuego. El aura de su puño era como un meteorito ardiente cuando se veía desde la distancia. ¿Qué demonios? King Yue se movió rápidamente y le devolvió el golpe. Todo el vacío pareció ser levantado por su puño. Bloqueó el puño de Su Ping con un poder imparable. Aún así, ella estaba muy asombrada. ¿El mocoso de Star State dominó dos leyes perfectas? No ha terminado. Los ojos de Su Ping desataron una frialdad deslumbrante como estrellas en el cielo. Condensó una espada divina y cortó hacia adelante. Esta vez, aprovechó directamente el poder de sus dos pequeños mundos. El poder explosivo en su brazo fue suficiente para hacer añicos un planeta de grado especial. King Yue entrecerró las pupilas en estado de shock, pero no dio un paso atrás. Su corazón estaba lleno de furia. ¿Este tipo de Star State está tratando de reprimirme? De ninguna manera. Después de un boom, activó su constitución y golpeó hacia arriba. Pero al momento siguiente, su mano estaba cortada y sangrando profusamente. El abrumador ataque de espada conectó. El cuerpo de King Yue cayó rápidamente y se estrelló contra la colina de abajo, haciéndola colapsar y nivelando el área. La escena sorprendió a todos los voluntarios que luchaban por King Yue y Claudia. Les resultó difícil de creer. Habían experimentado el poder de King Yue en batallas anteriores. La mujer había dominado dos leyes supremas perfectas y una docena de otros caminos perfectos. Ella también había combinado sus rasgos a un nivel virtualmente perfecto. Era casi invencible como Star-Lord. Y, sin embargo, acababa de ser reprimida. Auge. Un fuerte ruido vino del suelo. King Yue desató una luz abrasadora mientras estaba envuelto en llamas feroces. Un par de vívidas alas de fénix se desplegaron detrás de su espalda. Solo tenía una constitución mutada especial, registrada en su familia. La constitución estaba relacionada con un fénix antiguo y extremadamente poderoso. Había sido capaz de captar el camino perfecto del fuego cuando activó parte de su potencial. Una vez que se abrió paso y se convirtió en ascendente, incluso podría adquirir la antigua marca divina de sangre de Fénix de su línea de sangre, lo que le permitiría convertirse fácilmente en un señor celestial. Sin embargo, ella no quería convertirse en un señor celestial normal. Estaba decidida a convertirse en el señor celestial más fuerte, uno que incluso podría causar problemas a los celestiales. Esa fue también la razón por la que se había cultivado durante 90.000 años sin avanzar al estado ascendente. Ni siquiera los ascendentes en el mundo exterior podían hacer nada por ella, considerando los tesoros secretos que le proporcionaban las fuerzas que lo respaldaban. Solo los señores celestiales tendrían la oportunidad de matarla. El poder ascendente fue prohibido durante el juicio. Muchos de sus tesoros secretos no pudieron ser utilizados. Aún así, ella era una de las guerreras más fuertes. Me has hecho enojar. Los ojos de Fénix de King Yue estaban llenos de furia. Abrió su mano, revelando un tesoro supremo que parecía una brillante pluma de fénix. Todo el vacío se incendió de inmediato cuando ella agitó la mano. ¿El camino del fuego? No, este es el poder del estado ascendente. Su Ping entrecerró los ojos al principio. El ambiente estaba tan caliente que se sentía como si estuviera ardiendo en un océano de llamas. Su cuerpo estaba en un dolor insoportable a causa del calor. Aún así, ni siquiera parpadeó. Ya estaba acostumbrado a un dolor 10 veces más fuerte. Anuncios de Put Future. King Yue pensó que su último tesoro no funcionaba con él al ver su expresión. Sin embargo, sus sentidos detectaron que el cuerpo de Su Ping se estaba quemando. ¿Este chico no siente ningún dolor? No es solo dolor físico. El fuego también quema su alma al mismo tiempo. Es decir, a menos que tenga una fuerza de voluntad extraordinaria, King Yue estaba conmocionado y desconfiado.
Su Ping activó la bandera dorada exactamente en ese momento. La bandera dorada pasó rápidamente a través del bloqueo de las leyes y ató la pluma roja de King Yue. El artefacto había sido hecho a medida por el patrocinador celestial de King Yue. Ella era la única que podía sacar completamente su poder. Sería terriblemente ineficaz incluso si otros lo reclamaran, y ni siquiera tan bueno como algunos. Las mejores armas de Star-Lord. La bandera dorada estaba en este momento atrapando fuertemente a la pluma roja. El poder abrasador se dispersó rápidamente. ¿Un tesoro supremo? Todo el mundo estaba atónito. Nadie esperaba que el chico de Star State tuviera un tesoro definitivo. ¿Será que es el líder de su zona estelar? Por así decirlo, estaba asociado con Calibre y Brian. Su Ping cargó contra King Yue nuevamente, antes de que todos se dieran cuenta de lo que estaba pasando. King Yue cambió ligeramente su expresión. Se sorprendió al ver a Su Ping sacar un tesoro supremo, y aún más sorprendida porque podía atar el suyo. Ella creía que, dado el tiempo suficiente, el último tesoro podría quemar la bandera dorada. Su Ping no parecía estar dándole un poco de holgura. ¿Crees que ese es mi único tesoro final? King Yue volteó su mano y apareció una bola azul. Era redondo, como una bola de agua. Poco después, la pelota cubrió su cuerpo a través de sus dedos, convirtiéndose en un escudo azul. Obviamente había obtenido el tesoro de otra persona, todo porque su último tesoro es ardiente. Ella pudo matar a ese tipo y saquear el último tesoro. ¿Crees que ese es mi único tesoro final? Su Ping repitió exactamente lo que dijo mientras se acercaba rápidamente, sorprendiendo a King Yue. Al momento siguiente, apareció un hacha de batalla en la mano de Su Ping. El hacha de batalla estaba llena de un poder salvaje y violento. Su forma sugería que era un tesoro altamente destructivo, pero definitivo. King Yue inmediatamente cambió su expresión. ¿Este mocoso de Star State ha matado a los líderes de las otras zonas estelares? Un último tesoro representaba una zona estelar. Todos los demás quedaron estupefactos. Nadie consideraba a Su Ping un gran problema en el pasado, incluso si lo reconocían. Admitieron que Su Ping tenía talento, pero eso no significaba que estaba calificado para participar en la prueba. Una vez que trató de llegar al fondo, Su Ping todavía era demasiado joven. Aquellos que estaban calificados para competir eran todos los mejores Star-Lords que se han cultivado durante decenas de miles de años. Destrucción. Su Ping rugió, activando repentinamente el poder ascendente en el hacha de batalla. Se barrió una corriente de poder que excedía el poder de la ley de destrucción. Tal golpe era imposible de resistir sin un tesoro final. King Yue también cambió su expresión. Ella estaba bastante sorprendida y enfurecida. Se mantuvo firme y desató su fuerza para cargar contra Su Ping. Creía que su último tesoro podría bloquear el ataque, pero no le daría a Su Ping la oportunidad de intentarlo. Llamas abrasadoras parecían estar ahogando el cielo. Un pequeño mundo surgió a espaldas de King Yue. Era su pequeño mundo real. El poder de las leyes y la fe contenidas fueron luego transferidas a su cuerpo. Una quema. Una larga lanza apareció en su mano. De repente hizo un movimiento de apuñalamiento hacia Su Ping. ¿Crees que esos son los únicos tesoros definitivos que tengo? Preguntó Su Ping de nuevo. Al momento siguiente, apareció el escudo y cubrió su cuerpo.